Yo llegué a un punto donde te lo dije, yo dije, te odio, mamá, o sea, Sí, no sí, te sí. quiero. Sí. Y No, no, entonces, no te quiero, no, no, te odio, te mamá. odio por eso. Sí, Bueno, pues no te por quiero lo eso. decía yo. Pero las personas se toman 3 tragos, Jordi, en este país, y por eso es que yo que hablo con gente extranjera que no entiende el contexto, la gente se sorprende, pero en Colombia el día más violento del año es el Día de la Madre. Cuando yo estoy peleándole a mi hija o a mi hijo porque algo que hizo me enojó y entonces empezamos esta cadena de gritos, ahí yo no estoy siendo padre, ahí estoy siendo hijo, porque quien está peleando con ese hijo no soy yo de adulto, sino Yo es mi niño interior herido peleando. que se iguala con el otro, que no tiene la capacidad todavía de ser maduro y entonces todo se sale de control. Hola, mi nombre es Sandra. Y yo soy Jordi. Bienvenidos a nuestro podcast 9 meses después. Aquí vamos a hablar sin filtro de lo que significa crecer, pero no necesariamente madurar. De lo que pasa cuando la vida no se parece al plan que tenías a los 20, ni a los 30, ni a los 50. Historias reales, conversaciones incómodas y un poco de humor para reírnos de nosotros mismos. Porque al final todos seguimos intentando entender qué significa ser adultos. Así que bienvenidos a nuestro podcast. ¡Empecemos! Bueno, empezamos de nuevo, Ma. Hola a todos. Hola, Ma. Hola a Hola todos. Jordi. ¿Cómo están? Bien, feliz de estar aquí de nuevo. Ha estado muy, muy lindo este tema del podcast. He tenido buenos comentarios de los amigos, de la gente que nos conoce, de la gente que no nos conoce. También han llegado comentarios muy, muy Mm, interesantes. sí, Eh, hay y varias es personas. cierto, y este es un espacio creado desde esta conversación para poner temas familiares en la mesa, creo yo. Es De la idea. pronto aportar desde nosotros dos un poquito de luz sobre cosas que la gente normalmente no se pregunta. Hay muchas personas que a veces también dicen, venga, ¿y por qué la idea del podcast? Y es porque, en serio, hay cosas tan obvias que la gente simplemente no las pasa por alto y dicen, así son, y simplemente no las tienen presentes en sus familias. Y aquí no se trata de arreglarle los problemas a alguien, sino es más como evidenciarlos, es más como ponerlos en sobre la mesa para que, súbete, ¿Quieres venir con nosotros? Ven, tenemos una invitada hoy, la Toto. súbete, Ven, súbete por Totico. acá. ¿No? O por acá. Pues Pero bueno, sí, y también invitar a las familias del tamaño que sean a tener un espacio una vez a la semana o en algún momento del mes, para conversar con sus seres queridos, su mamá, conocer más a su mamá. Las mamás siempre tenemos historias que contar, anécdotas de cosas que vivimos y tal vez también para empezar a sanar cosas entre madres e hijos, ya desde los adultos, ¿no? Pues, empezar a contarse coincidencias o cosas que ambos han vivido y empezar a identificar. justamente eso que acabas de comentar es parte importante del tema de hoy. Pues, ¿Qué el, será? ¿Qué será? hombre, la idea de tratar el tema de hoy, tema denso, tema importante, pero yo creo que es tema de conversaciones en algunas familias y es, mm, ¿quién hiere más? ¿La madre o el hijo? ¿O los papás o los hijos? ¿Sí? Ese es como el tema que quiero que tratemos hoy. Ahora, para iniciar esta primera fase o este primer momento del podcast, la primera pregunta que tengo es como mm, cuestionar, o sea, porque cuestionar a un hijo es normal, pero cuestionar a la madre es pecado. Uy, yo creo que el tema es como el de las familias, un Ujú, poquito delicado, ah, pero es el origen de todo, es el origen de todo y es esas cosas que nunca se hablan, no se tocan. Si te voy a responder lo que, ¿quién quiere más, madre o hijo? He sido ambas, fui hija, claro. ahora soy solo mamá, em, y desde esa experiencia siempre, siempre hiere más la madre, eh, si se tiene solo mamá y papá. Si esté o no esté, o estén o no estén los papás, siempre generamos heridas O sea, en los hijos. ¿sientes que el dolor es más duro desde la madre o los padres, en este caso a los hijos, que Sí, el de los hijos a los sí, sí, padres? sí, sí, porque al final las heridas de los hijos son las que le hemos creado los padres, queriendo o no, a conciencia o no, estemos o no estemos, siempre vamos a generar en algún momento heridas que pueden ser la misma, más profunda
o menos profunda. Aquí nosotros, por ejemplo, no somos unos expertos, no somos psicólogos, no somos Mm, nada, pero en mi caso yo creo que identificar que existen las heridas, de dónde vienen, solamente saber que existen y que tienen un nombre es como, como de pronto descubrir que uno tiene una enfermedad. sí, ¿Sí? O sea, ay, tengo algo aquí que me está doliendo, pero no sé qué será, no sé qué será. Voy al médico y me dicen, ay, es que tienes un lumbago. Y uno dice, ah, el lumbago, entonces me pasó por esto, por aquello. Em, entonces descubrir que existen unas heridas que se generan en la infancia y si se generan en la infancia, pues nuestros padres están muy involucrados en esas heridas y ellos también tenían las suyas y desde las suyas, reforzaron las mías más o menos. Generalmente tiendo a pensar que cada herida por generación puede ser menor, si hay una evolución familiar. sí, porque si se mantiene el mismo trato y todos se tratan mal y el papá está acostumbrado a que lo insultaran en casa, pero él hace exactamente lo mismo con los hijos Mm. y esta persona quiere romper el círculo, pero igual insulta a la gente alrededor o a sus hijos posteriormente, pues no. Sí, entonces, habrá hijos que dirán acá: "No, pero es más duro que, mi mamá me hirió", o habrá mamás que o papás que digan: "No, es que mi hijo es imperdonable que me haya herido de esa manera". Mm, lo que pasa es que la respuesta del hijo siempre estará condicionada a la herida que le hicieron en la infancia. Entonces, la gente dirá: "¿Pero cuáles son esas heridas?". Entonces, en este país sí que estamos heridos. Aquí nos gusta lastimarnos bastante y yo, claro, yo, digamos que para la pregunta inicial que quién quiere más, claro, yo no he sido padre, pero desde las experiencias de mucha gente en general, sí he visto que al final crear hijos con problemas, o sea, con heridas de temas que nunca se tocaron, porque qué miedo hablarlo con mi papá, qué miedo hablarlo con mi mamá. Cosas simples como, no sé, oiga, ¿usted por qué no me compró esto? ¿Sí? Desde a eso hasta o por qué me golpeaba tanto hasta sangrar. O sea, Ujú, cosas ujú. que ya, digamos, que duelen más, que hemos normalizado. De pronto la gente de adultas ya le va diciendo al papá, es que tú me pegabas mucho, es que no sé qué, o sea, uno va haciendo esas cosas, pero es en público como para humillar al papá, como para decirle, pero no se sienta uno con la mamá o el papá y le dice, oiga, es que usted cuando yo tenía 6 años me pegó tan duro que yo no lo he olvidado que sangré o que lo que sea, ¿sí? Claro, Eso se vuelve más como, ¿cómo es que le dicen los jóvenes ahora al tema? La tiradera. Sí, entonces, ese tema de avergonzar al padre, porque ya no se usa, ya está mal, entonces ya le puedo decir en público, sí, es que eso mi papá me daba durísimo, mi mamá me pegaba, no sé qué, delante de otras personas, para que se avergüence, pero no es una cosa que genera conversación, sino vergüenza pública para el padre que igual pues pues, ya ni es esa persona, y se siente triste porque lo ya pasó, pero eso no sana nada. pero esa se aplica es no con la tiradera, sino es con la de, es que usted de abuelo sí trata a los Uy. nietos como no, a mi nieto sí es que no lo deje salir o que pobrecito, y pobrecito, y yo, Bueno, y yo puedo decir cómo uno se siente desde ahí. Claro, cuando uno crece y tuvo una imagen del padre y la madre, y de pronto ve el modo abuelo con los hijitos de uno empieza a no a sentirse feliz de esa conexión, sino envidia. uno saca el niño interior que siente envidia, que siente rabia, que dice, antes lo decía uno con los hermanos, ¿no? Entonces, es que a mí me dieron más duro, a este no, y al último no, y entonces ahora esa envidia, ese niño interior se nos asoma mucho porque ese niño no tiene la vida cicatrizada, no está feliz y se nos vive asomando en todas esas cosas, en la herida abierta y es en la envidia de ver, a mí me hubiese gustado, ese niño se sienta en una ventana y dice, a mí me hubiese gustado que mi papá y mamá me trataran así. Tal cual, porque yo lo he visto mucho y eso son heridas abiertas que quedan de padres a hijos desde la violencia. Simple, Sí, porque puede ser violencia económica, puede ser violencia física, porque hay gente que no diferencia que esos son también tipos de violencia. ¿Sí? claro. Entonces, desde la económica, oiga, pero es que a mi papá yo le pedía pa' un dulce y nunca tenía, pero ahora mi hijo le pide al abuelo pa' un dulce y él sí tiene. Entonces son heridas que quedan que la gente no descubre hasta que ya tiene cómo contrarrestarlas, Mm, yo creo que ese es el punto. Entonces, entonces, para mí, ambas heridas son fuertes
claro, si lo ponemos en los casos más extremos, si un hijo hace unas cosas que uno dice, hombre, ¿Pero a cuál herida te estás refiriendo? no, desde las Porque heridas, va desde, 2. claro, hay dos, hay desde los hijos hacia los papás Okey, y desde momentos. los, ajá, y desde los papás hacia los hijos. Entonces tú dices que para ti es más importante o duele más porque ha sido ambas, ¿sí? Y es una opinión súper válida porque pues ha sido ambas. Sí. Yo creo que ambos son importantes para ciertos momentos de la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el adulto que lastima al niño va a quedar que ese niño en el futuro, cuando ya sea adulto, tenga ciertos problemas emocionales, ¿sí? Y pues el adulto ya es adulto, que sigue solamente un patrón, que lo lastimaron a su vez cuando era niño y así Y sucesivamente. sobrevivió. Claro, pero entonces hemos normalizado el sobrevivir como amor, porque entonces la gente lo que ha hecho es decir, no, es que a mí me golpeaban hasta, me daban durísimo, me tiraban ollas, me, ja, ja, ja. Y uno dice, pero ahí no ha sanado nada, porque la gente cuando uno les pregunta, oiga, pero eso le afecta, cambian el tema, o Claro. de eso no hablemos, porque Mm. entonces uno dice, bueno, pero ¿le duele o no? Porque si no le duele, No, no, hablemoslo. no, es que nadie en las familias está profundizando. Yo creo que el llamado es a reconocer que sí tenemos heridas, que esta es una sociedad, el mundo está lleno de heridas, pero esta es una sociedad con muchas heridas, de abandono. Y en esa herida de abandono nos volvemos dependientes del otro, entonces el otro es una posesión, el otro es, no me puede dejar porque entonces yo me muero y no sé qué. Entonces, ahí lo que tenemos es herida de abandono. No importa si mamá y papá están, o sea, si nunca se fueron. Igual es que esas heridas de abandono ocurren en la interpretación de un niño y la interpretación de un niño no es la misma de la de un adulto. Pero también es porque se ha vuelto un mito que o sea, la mamá es sagrada. Y si eso está, si mi mamá es intocable, yo jamás voy a poder hablar de esas Juzgarla. heridas. Claro, yo nunca voy a poder hablar entonces, no de igual a igual, pero simplemente poniéndome en una posición donde, oiga, a mí esto me duele y quiero que usted reconozca o entienda que a mí me duele. ¿Qué piensa acerca de eso? ¿Sí? Mm. Entonces, cuando eso pasa, como tenemos esa figura de esos seres intocables, o esos seres que uno va a decir, no, yo no puedo decirle esto Porque porque, mamá se va a sentir mal, claro, pero no va a es, llorar. claro, pero no es hacerla sentir mal, es simplemente a mí también esto me está doliendo y yo necesito hablarlo, en este caso con usted. Ahora, el otro día hablábamos de eso. A veces esos cierres no necesariamente son por la persona, porque hay personas con las que simplemente no se puede hablar, ¿sí? Entonces esos O cierres, porque ya murieron, tal cual, o porque definitivamente no es el ser humano que esa persona es después de los años, ya no es. pues ya no es y no va a entender que tú vengas con el niño herido a sanar algo para ti, cuando la persona dice, es que de qué me está hablando, eso lo he vivido yo, lo vivió la humanidad entera y estamos acá. Claro, Lo minimiza. entonces ahí uno tiene que hacer las paces dobles, porque si uno sigue con esa herida abierta, No, pues el pues desastre. no va a poder jamás avanzar emocionalmente, vas a repetir esos patrones con tus parejas actuales, donde haya abusos verbales, físicos, de todo, de dinero nuevamente, porque nunca se hizo esa transición, nunca se entendió. Tú sabes, bueno, yo es que ando leyendo por ahí, ando leyendo porque ando en mi propio proceso de Ok, sanar mis cosas, o sea, yo cuando entendí, por ejemplo, que ya desde ser adulta, yo no podía ni confrontar a mi mamá, ni a mi papá, ni estarles echando tiradera de, es que ustedes me hicieron, es que me hirieron, es que nada, y que tenía que hacerme cargo de mí y Sandrita chiquita, y empezar a sanarla y a acogerla y esto me ha parecido lindo. Ese camino me ha parecido muy interesante porque me ayuda a mí a entenderme, a sanar, a que ya no haya heridas sino cicatriz. Ahí voy de a poco, pero quería preguntarte si, porque yo asumo que todo el mundo sabe, porque la información está ahí. Hay libros, hay terapia, hay TikTok que le llega a uno con todo, pero yo asumo si tú sabes cuáles son las heridas de la infancia. Pero yo sé que son 5. ¿Tú las las, fases sobre las heridas no. no? Bueno, entonces, este espacio es una invitación a la gente a que busque esa información. Esa información está ahí, está en la web, cualquier inteligencia artificial te la explica, hay libros, pero saber las heridas, pero además saber la máscara que usa cada herida para manifestarse en la vida de nosotros, nos lleva un poco a tener compasión y a entendernos y a encontrar el día uno
para empezar a sanar y cicatrizar esas heridas. O sea, yo te hablaba hace un ratico de la herida de abandono, que es como la más común, pero cuando, yo estaba leyendo sobre el tema decía: "Ah, bueno, vamos a ver cuántas tengo", como cuando le hacen un test. Cuando vi que tenía las 5 dije: "Pucha, las 5 o sea, todo el combo completo, o sea, que hay mucho trabajo por hacer". Mm. Entonces, hay herida de abandono, está la herida de humillación, está la herida de injusticia, entonces también tenemos, uy, se me fue la otra, bueno, son 5. Se me fueron, Bueno, pues son 5. Pero digamos que alguna se complementa con la otra y termina uno siendo controlador, no o desvinculándose de la gente, esta gente que no tiene capacidad de compromiso de tener una pareja o ni siquiera amistades, sino que es el que todo el tiempo está escondido, que no es muy social, tiene una herida muy, muy fuerte y nace del rechazo, la herida del rechazo, ya me acordé. Entonces, cuando va uno entendiendo que si tengo esta herida, también tengo esta máscara, es como lo que te decía hace ratico, es descubrir que tengo una enfermedad, ya diagnosticarme, buscar ayuda, si necesito, si no, no, porque pues es difícil trabajar eso solo, buscar, si no ahora hay ayuda virtual, hay una cantidad de cosas, reunirse con amigos y conversar el tema. Con los padres puede ser. Hay gente que estamos dispuestos a escuchar y a no sentirnos atacados porque sabemos ya que causamos una herida y de pronto desde la adultez con el otro adulto podemos ayudar a sanar al niño que quedó lastimado. Pero, cuando esa vía no se obsesionen con eso, o sea, busquen una terapia que seguramente les va a ayudar, y de verdad que eso sí cambia la vida, eso cambia la forma de verlo todo, 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 todo empieza a tener sentido, empieza a tener sentido lo de uno, lo de los demás, mejora la relación con la pareja, mejora la relación con los hijos. Es mágico, yo diría que a esa cosa alguna vez oí esa palabra, psicomágico. Y yo decía: "Psicomágico, ¿qué será psicomágico?". Sí, es cuando de repente entiendes algo, te hace clic con otra cosa y dices: "Ah, entonces esto funciona de tal forma". yo creo que porque a veces la gente de pronto puede ver esto y decir, ah, no, pero qué maravillosa la relación de Jordi y Sandra. Entonces, sí, Eso ha sido claro, trabajo. claro. Entonces, y llegar a este punto realmente es un tema complejo porque no es de la noche a la mañana, no ha sido fácil. Claro, No, nosotros lo ventajoso es que tenemos buena comunicación, pero aún así nos cuesta mucho a veces no, decir y las cosas hay días que no nos comunicamos tan chévere. tal cual. Nos acaba de pasar con la torta de una abuela. Yo vengo de un proceso diferente donde claro, las heridas de infancia eran muy fuertes, ¿sí? Desde la separación, desde muchas cosas que ocurrieron de niño. Y yo digo, yo llegué a un punto donde te lo dije, yo dije, te odio, mamá, o sea, Sí, no sí, te sí, quiero. sí. Y No, no, entonces, no te quiero, no, no, te odio, te mamá. odio por eso. Sí, Bueno, pues no te por quiero lo eso, decía yo. Entonces, claro, yo decía, odio a mi mamá, no la quiero ver, no me interesa saber nada de ella. de ahí venimos. Entonces, claro, pero trabajar de ahí, de ese niño de 14 años más o menos, que odiaba profundamente la figura de su madre, Ujú. a hoy que pues ya la situación es otra y digamos que esos sentimientos ya no están, ya los cuento como contar cualquier cosa porque Claro, para mí no son relevantes pero en el presente, ese ¿no? es un punto chévere porque estamos hablando de que hay una cicatriz. Claro, eso La tocamos y nos acordamos que eso pasó cuando vemos y la tocamos, pero es cicatriz. Pero cuando yo cuento eso y se me desgarra la lágrima y siento nudo, entonces debo entender que lo que hay es una herida. claro, porque hay cicatrices que uno, o sea, ya no son heridas que están, pero sí carga uno Claro, cicatrices la de tocas, cosas. tiene que lo oídes. Pero y está bien que eso pase porque uno entiende que ha crecido y ha madurado y ha entendido. Entonces, yo creo que uno, en mi caso personal, he hecho como esa catarsis de poder sanar esas cosas, algunas con terapia, otras muy con las herramientas que uno ya adquiere. Entonces, yo mismo te lo decía, yo decía, claro, yo no puedo juzgar a mis padres porque no estuve en sus zapatos. Y fue hasta un día que te conté, me paré, me vi en el espejo y dije, tengo la edad de mis papás cuando se separaron y yo decía, yo no sería capaz
o bueno, tal vez no, Desde tu interior. desde mi capacidad en este momento de decir cómo llevar una situación como esa, una separación. O sea, si yo ahorita, Con los digamos niños que, pequeños, claro, con sí, y yo ya tengo acceso a más información, no es que sea más inteligente, solo que tengo acceso a otras informaciones, de pronto ya terminé una carrera, o sea, herramientas, herramientas que me han permitido conocer más cosas. Yo digo, y aún así esa situación me superaría totalmente. claro. Entonces yo digo, Es que nosotros, con tu papá abrimos un hoyo, no con una pala, con un corta uñas. sí, eso fue Entonces, eso duro. eso es difícil. Entonces yo digo, ¿cómo llevar una situación tan extrema como esa que lastima a tanta gente? Porque eso no es solo el núcleo, sino eso es No, eso a través de todo. eso es una Entonces implosión yo digo, emocional. para mí eso fue un problema muy grande emocionalmente y fue como, yo creo que es como la herida más grande en general porque eso detona todo, Mm, detona abandono, detona rechazo. de todo. Entonces, claro, y pues uno estaba muy pequeñito y esas cosas uno no las entendía. Entonces, como, así como cuando uno recuerda todo más grande, como de casas más grande, perros más grande, todo, pues así mismo se ven los problemas de grandes, No, porque pero sí uno, eran grandes, pa. no, imagínate si ya eran Si ya grandes, eran grandes, eso era un universo doloroso, un universo de dolor. exactamente. Entonces yo decía como, y yo era un niño sombrío, no hablaba, no expresaba, entonces todas esas cosas uno se las va guardando. Entonces de grande uno asume como otros roles, ¿sí? Porque entonces también está mi hermana, entonces mediar entre mis papás, o sea, cosas así que uno no disfruta tanto de hacer, pero las heridas estaban. Y en ese proceso yo fui haciendo como mi propia catarsis. Entonces dije, ok, yo no voy a odiarlos a ellos por lo que hicieron en su momento y por lo que fueron, simplemente me voy a devolver en el tiempo y voy a decir, ok, yo los entiendo porque pues era una situación compleja que dañó y lastimó a mucha gente, incluyéndonos, pero ya, voy a tratar de entenderlos y ver qué es lo mejor, porque claro, porque mi presente es mejor que mi pasado. Pero desde la comprensión, desde la compasión del adulto, haces esa Tal reflexión. cual, porque yo no, desde el niño es imposible, ¿sí? Desde el No, niño es el imposible porque niño el niño no entiende. no, Entonces, claro, él yo solo siente. total. Entonces, digamos que por eso es que digo yo que a veces esas heridas desde los padres hacia los hijos, si los mismos hijos no son capaces de entender que algo duele y lastima y hablarlo, porque la gente no ha comprendido que hablarlo lo que hace es quitarle poder a las cosas, ¿sí? Hablar de estas cosas no es como, estoy exponiendo esto y me duele, mamá, y quiero decirte que me afecta. No, no, lo que estoy haciendo es quitándole el poder a esas cosas, ¿sí? Y la gente no entiende, dice, ¿usted por qué habla de sus problemas así? ¿No le da pena? Y uno decir, Claro. no, No, no me no es da que lo pena. que yo ya No, llegaba a un no me da punto, pena porque además no me duele. o me está doliendo, pero necesito quitarle poder. Eso Sí. es lo que no entiende la gente. Pues yo creería que aquí la gente lo habla en el momento inadecuado. O sea, lo que te decía hace un rato, exponer a la gente en público, he estado ahí, he sido la que va en un carro familiar, en un paseo, y va diciendo cuando alguien dice algo, íbamos con mi mamá y decíamos, no, es que mi mamá eso me pegaba hasta que, mejor dicho, y de hecho lo estoy diciendo acá, y eso es una exposición pública. Pero esto también tuve la oportunidad de hablarlo con ella y de decir, venga, esto estuvo terrible, me dolió muchísimo, de ahí sufrí un montón, de tal cosa, pero hoy estamos bien. Hoy estamos bien, yo estoy bien, Sandrita chiquita está bien, no hay lío, no tenemos, ya no duele. Pero las personas se toman 3 tragos, Jordi, en este país, y por eso es que yo que hablo con gente extranjera que no entiende el contexto, eh, la gente se sorprende, pero en Colombia el día más violento del año es el Día de la Madre. Tal cual. Es el Día de la Madre, entonces ese día no los bancos de sangre, bueno, todo el tema de violencia se dispara full. ¿De dónde viene eso? De que somos un montón de niños heridos, con las heridas súper abiertas y en el día de la reunión familiar del Día de la Madre, que es el más sensible, salen todos niños después de 3 tragos a decir, lo que hablábamos antes del niño del hijo favorito, del carrito que usted me rompió, de mi papá lo quería más a usted que a mí, de mi papá nunca me quiso, de mi mamá no me quería, de mi mamá y salen a darse en la jeta, pero con la diferencia es que ya no tienen para tirarse carritos y muñecas encima. No, Ahora pues, se hacen daño con cosas mucho más terribles, y es por eso. Entonces, yo creería que sí nos falta un poquito de
hacer el viaje hacia adentro, que es una cosa que también se oye mucho ahora, y no andar tanto en automático y de parar un poquito y decir, oiga, yo no es que a mí aguánteme porque yo soy así, yo soy controlador, reviso el celular de mi pareja, me da celos que se vaya a media cuadra sin mí no me llame. Pregúntase un poquito por qué soy así, de dónde vengo, cómo eran mis papás, cómo eran mis abuelos. Aprender un poquito de la historia de uno mismo y de dónde venimos y de entender sobre todo quién soy, por qué soy como soy, eh, va a ayudar a bajarle la espuma al chocolate un poquito, a tener más compasión, pero también la gente no cambia, pero sí mejora. Yo creo que eso que dices es muy importante porque a veces todos caemos en el mismo error, que es un error muy clásico, de no preguntarnos por qué las cosas que nos gustan, por qué las cosas que nos duelen. Simplemente lo justificamos con algo que en su momento funciona y ya, pero cuando alguien se hace, yo creo, las preguntas correctas, por eso es importante a veces la terapia y la gente que No va a siempre será psicólogo, importante. claro, o escuchar, bueno, no necesariamente ir, a veces es escuchar como los podcasts como este o como otros más que tocan temas puntuales que dicen, "Ah, esto me abrió una pregunta que yo jamás me había hecho, Creo ¿sí? sí, Porque es justamente lo que uno quiere. sí. Entonces, al final, eso es poner la causa. Entonces, yo digo, por ejemplo, hay personas, lo que te decía, hay personas que dicen, oiga, yo no tengo trauma de infancia, que conozco un montón, muchísimas, cercanas y no Sí. cercanas. No, a mí nunca me Entonces, pasó nada. sí, yo no siento que yo tenga problemas, pero entonces uno les dice, venga, ¿y la relación con su papá cómo es? No hablemos de eso. No, pero ¿por qué? O sea, es ese tipo de cosas que yo digo, "Hmm". Entonces, por eso pienso yo que a veces los hijos, a veces, que era lo que decías, no hablan por liberarse, sino como por venganza, ¿sí? Claro, hablan desde el dolor. ¿Sí? Y lo mismo los padres, porque cuando el hijo los decepciona, entonces es como, lo toman como una traición personal. Sí, dicen, yo quería que usted fuera médico y terminó siendo actor, por poner el ejemplo más clásico de la gente. Claro, pero eso es una expresión grande de falta de confianza, que lo hablábamos también en otra oportunidad. Sí, Desde la herida de traición, entonces yo no te tengo confianza, no te doy confianza, y resulta que el hijo tiene ya generado una serie de humillación y de abandono, y entonces todo el tiempo quiere hacer cosas para que ese padre o esa madre lo quieran. Bueno, listo, ya no lo quisieron. Eso se traslada al resto de la vida, Jordi. A, a que la pareja no se vaya, que lo tengo que retener de la manera que sea. Llamar al brujo ese que te devuelve en 24 horas no, el ser amado, sí. Pero sí, pero está mal y todo viene de ahí, de esas heridas que no sabemos que tenemos, esas enfermedades, porque se vuelven enfermedades y que no las tratamos, que no nos preguntamos de dónde vienen, porque me está doliendo tanto, porque cuando alguien me dice algo que no me gusta, estallo, porque si mi novio me cambió el plan de ir hoy al cine, pero entonces explotas. cuando llega y dice, no, mejor vamos a tomar café, ya todo se vuelve una nube negra y cae el rayos y centellas. Sientes ¿Tú tú tienes que algo de eso? no, 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 yo la verdad es que soy muy práctico para esas cosas. O sea, yo sí me enojo mucho en ciertas ocasiones. Pero has identificado tus heridas para trabajarlas, Claro, de a poco. claro, yo sé que si de pronto estoy muy molesto o algo me afecta, yo me aíslo totalmente y empiezo de la nada y empiezo a hacer de a pocos una transición. Por ejemplo, si estoy muy estresado, entonces yo me aíslo, Ok, ¿sí? ok. Pero no me aíslo porque me quiera aislar y no quiera hablar con nadie, sino dentro de mí digo, ok, estoy embarrándola en algo, entonces vamos a ver cómo lo soluciono. Y empiezo parte por parte a trabajarlo Haces hasta como que ya vuelvo haces una pausa. a la normalidad, claro. Entonces, ese aislarme, uno se ve bravo porque uno pasa a hablar mucho a no hablar nada. Y realmente no, o sea, simplemente lo que estoy haciendo es, no, espere porque no quiero decir cosas que no quiero decir. Yo normalmente no soy grosero en el momento de una conversación o una discusión o algo así, Sí, lo sé. pero sí puedo ser irónico y eso también es grosero. Entonces, me cierro totalmente y hacer ese proceso también es complejo porque es difícil explicarle a las personas, oiga, es que tengo esto y me pasa esto y por eso es que actúo de esta manera, ¿sí? La gente no entiende, porque simplemente dice, pues háblelo o ignórelo. No es tan fácil, ¿sí? Entonces, por ignorar las cosas es que hay tanta gente con tanta violencia, por ignorar las cosas es que hay personas que no se pueden tomar dos tragos porque se quieren dar en la jeta con todo el mundo, ¿sí? O
son unas grandes personas por fuera, pero en silencio tienen muchos problemas emocionales y con la pareja de pronto sufren de violencia y demás, o son ellos mismos los violentados porque entienden que las expresiones de amor vienen desde la violencia y desde el dolor. Entonces, como eso fue lo que a mí se me inculcó, entonces eso es lo que yo entiendo por amor, que amor es golpear, que amor es violentar, que amor es tratar mal. Y eso es lo que voy a estar buscando Sí, inconscientemente. igual, a veces también podemos un poco minimizar las cosas porque decimos, ah, no, yo vengo de este entorno así, asá, y el que tengo ahora no es así. Entonces, pero me cuesta, por ejemplo, identificar que ciertas cosas son violencia, que acelerar un carro cuando está enojado es violencia, que romper un plato es violencia. Estamos aprendiendo aún apenas en 2025 que hay momentos de mi pareja o míos, porque no es solamente del entorno, sino de la gente que lo rodea a uno, que son violencia. Es por eso que la gente dice, oiga, esa pareja es toda extraña, son todos civilizados y se hablan y no hay golpes. Y pues no, no es que sean No, y civilizados, no sean extraños, es hay que otra violencia, hay otra no, violencia. no, 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 por el contrario, seguramente sí, pero hablan, ¿sí me hago Ah, entender? bueno. Entonces, por eso es que las personas, uno deja de hacer cosas, Ujú, ¿sí? No sé, compartir con ciertas personas, ciertos amigos, o a veces uno no tiene tiempo para estar en otras dinámicas, ¿sí? ajá. Entonces, la gente simplemente asume que ustedes, o sea, es mejor pensar que tienen algún problema y por eso, no sé, pon tú Lo que un, acabo de un hacer, ¿tiene paseo, algún problema? un paseo. Sí. Entonces, oiga, voy a ir solo. Oye, ¿y qué pasó con la otra persona? ¿Por qué no puede ir? Mm. Entonces, fijo, están peleando, ¿no? De pronto no Hay o- simplemente no quería compartir con la gente con la que va, no hay plata, no o tiene hay, otro plan, y no exacto, hay problema, ve tú para allá que yo voy para este lado. tal cual. Y no, y ya es algo que se habló, pero Mm, como eso es algo que uno no quiere exponer, porque qué mamera explicarle a la gente lo que está pasando. Entonces, entrar en tantas conversaciones que uno tampoco quiere tener es mm. difícil. Entonces, yo digo que la gente también se encarga de que esas, pero ellos también opinan desde su opinadero. Pero digamos que volvemos al principio y es al tema de, las heridas de madre a hijo o de hijo a madre. Bueno, yo creo que la de hijo a madre puede ser más bien como lo que tú decías hace ratico, una venganza porque estoy re lastimado y te devuelvo de mi basura porque no sé cómo procesarla, pero ya siendo desde grande, ¿no? Entonces, a uno le lastima, pero no le llega porque la diferencia con la del hijo es que cuando la herida viene de los padres, estén o no estén, vuelvo y digo, el tema es que con eso lidiamos hasta que nos morimos. Podemos hacer en el camino conciencia de que mi vida es buena o es un desastre o es como es en mis relaciones con mi jefe, porque hay gente que no, nunca tuvo pareja, pero entonces tiene más relación con los jefes, siempre son abusados porque se echan cargas que no les tocan y todo eso viene de esas heridas no tratadas. Entonces la diferencia es esa, que uno de padre dice, "Mm, está enojado, y la verdad es que puede que le moleste o le duela un poco, pero no me va a traumatizar. Pero lo que yo hago de aquí para allá con el niño, eso le va a marcar hasta que tenga 100 años o el tiempo que le quede de vida, si no lo trabaja, eso sí va a marcar, o sea que sí duele más porque permanece en el tiempo y yo tengo que buscar sanarlo para tener una mejor vida, una mejor relación con los amigos, con la familia, con la pareja, con los hijos. em, o no, y simplemente decir: "Es que mi vida, toda mi vida fue un desastre y yo no sé por qué me pasa esto, por qué sufro esto, por qué me duele aquello", si no entiendo de dónde vengo, qué viví, qué tengo que sanar. Entonces, ahí no aplica la frase de que el tiempo cura las Uy, heridas. no, 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 eso es como meter una comida a la nevera, al congelador, pero cuando la saques pasaron 8 meses y lo que se descongela está podrida. O sea, no, está ahí esperándote que la resuelvas. Hmm, duro. Es duro Duro porque la porque gente piensa que el tiempo resuelve y no, lo que resuelve es hacer cosas. hacer O cosas, sea, el sí. tiempo, O sea, yo necesito hacer una casa. Yo me siento en el cuarto a que la casa se haga sola, no, no, si yo no contrato al maestro, o sea, si no hago un trabajo para que la casa esté lista algún día, pues no va a pasar. qué difícil es también, porque al final la gente dice, oiga, entonces, ¿qué hago? Pues ¿Sí? trabajar en usted mismo. Es difícil porque si yo no sé qué problemas tengo, ¿sí? Por más que me los expongan en mi cara, si yo no logro hacer ese clic mental y decir, claro, la estoy embarrando,
siendo de esta manera, o lo mismo, preguntarse. Yo creo que el tema son las preguntas correctas, ¿sí? Cuando yo llego a esas preguntas, voy a llegar a conclusiones. Y Mm, era algo que también hablábamos. A veces nosotros podemos tener las conclusiones adecuadas, que pensamos que son las adecuadas, o pueden ser las correctas, ujú. pero no le hemos dado el tiempo a madurar a esa respuesta. Entonces es como tener mucha teoría, pero poca práctica. Entonces si yo digo, no, lo adecuado es que cuando me levanto, mi mamá jamás me hizo el desayuno. Sobre eso jamás le voy a hacer un desayuno a mi mamá. Ujú. ¿Sí? Esa es la herida y por ende, ahí para adelante a las personas o a las mujeres de mi vida, yo jamás les voy a hacer el desayuno porque Uy, tengo esta trauma. hay una más terrible que esa, y es, el asunto de la herida de abandono. La herida de abandono la puede generar papá y mamá, Sí, cualquiera de los 2. La pueden generar queriendo o no. Por ejemplo, un papá que se va y no es presente y abandona al hijo de voluntad, dice: "No me voy a hacer cargo porque ya no ando con ella". Ese genera una herida de abandono porque no porque deja de pasarle al niño, que es lo que la gente cree, es porque no lo llama, porque no viene, porque el niño quiere afecto, porque sabe que ese ser humano existe, pero no recibe ese amor. Pero supongamos que, mamá murió en el parto. Entonces, un día el niño pregunta por la mamá y resulta que le dicen: "No, es que tu mamá se murió cuando tú naciste". Hay una herida de abandono, aunque la señora no quería irse. Pero resulta que socialmente yo me preguntaba hace unos años, ¿cuál herida duele más? Ahí sí, la de papá o la de mamá, porque también tenía esas 2 cosas. Entonces, a ver, mamá nunca se fue, pero entonces yo sentía herida de abandono porque sentía que mi mamá no estaba siendo no, mamá protectora, entonces me sentía abandonada desde la emoción de protección, ¿sí? Desde ese punto. Pero también sentía herida de abandono porque estaba mi papá, pero cuando descubro que tenía otro papá, entonces, ¿por qué ese no me quiso? Y yo acá la estoy pasando mal, preferiría estar allá, pero descubrí ya más grande que la herida más dura es la de la madre, porque resulta que uno puede perdonar y volver incluso a querer al padre que no se hizo cargo, que no estuvo presente, y desde el adulto uno hace las paces con eso, pero la gente no perdona que la madre abandone. Y sí, eso hace que toda la vida se vuelva casi que un caos. claro, y era lo que yo pensaba de niño, porque yo decía, por culpa de mi mamá están pasando estas cosas. Era lo Claro. que yo pensaba. Sí, sí, lo más Y de eran, ahí es del ser humano. claro, y entonces como yo pensaba eso, no tenía opción de sanar otras cosas y ahí genera pues como muchos traumas y muchas vainas que uno también ha ido trabajando en el tiempo. Pero yo creo que entonces aquí la pregunta es no quién hiere más, sino quién repara más. Ahí es difícil porque No, tiene que haber una parte que ceda, mm, que es lo que siempre hablamos. Yo digo, si la conversación se escala, si yo te digo, no, mamá, y te grito y todo el tema, y tú por el contrario siempre hablas pausado, siempre quieres, entonces hay un momento en el que el gritón tiene que bajar. Pero si yo te grito y tú me devuelves otro grito y nos vamos a empezar a gritar, si no hay respeto, yo creo que lo primero es respeto, lo primero, pero sí, si dejan que escale la conversación, jamás se va, porque el que hiere o el que está lastimando lo hace porque sabe que eso funciona. claro, es que ambos saben dónde está el hueco para meter el dedo y hacer dolor. Claro, pero entonces hay una persona que está chiquito Mm, frente a la otra, claro, siempre el hijo nunca va a ser mayor que el papá, nunca. no, O sea, no, la típica ese frase, yo no voy a enseñar a mi papá a hacer hijos, sí, sí, aplica. esa es la ventaja de tener padre, que uno Entonces, siempre da chiquito. Entonces uno espera que el papá sea la persona, pero si uno logra entender que la persona no va a tener, bueno, le toca cumplir ese rol, donde venga y nos sentamos y hablamos de esto, ¿sí? O viceversa, pero tiene que haber debe ser recíproco, porque si no, Eh, es imposible. es que hay una cosa que pasa ahí, Jordi, y es que es súper difícil entenderla y aplicarla. Y es que eso que hablábamos hace un par de podcasts de que para ser adulto hay que dejar de ser hijo, se aplica a las discusiones con los hijos. Cuando yo estoy peleándole a mi hija o a mi hijo porque algo que hizo me enojó y entonces empezamos esta cadena de gritos, ahí yo no estoy siendo padre, ahí estoy siendo hijo, porque quien está peleando con ese hijo no soy yo de adulto, sino Yo es mi no niño interior herido peleando. que se iguala con el otro, que no tiene la capacidad todavía de ser maduro y entonces todo se sale de control, todo se sale de control.
Entonces, la única forma, y la sabia Nidia Charavillo, siempre la amo, es que ella dice eso, la única forma en que usted puede ser adulto es dejar de ser hijo. tal cual. O sea, hacerse cargo de su niño interior, decirle que usted lo va a cuidar, que usted lo va a sanar, que de a poco que ahí vamos, que no la pasamos tan chévere, pero que vamos a seguramente a estar mejor. Y en el otro aspecto, no solamente si uno no tiene hijos, porque hablábamos de la gente que no tiene hijos, que no va a tener, porque esas cosas no solamente van a pasar con los hijos, también van a pasar con la pareja, también van a escalar los gritos, también van a sacar él su herida, tú la tuya, y van a ser 2 niños peleando, o va a pasar con los jefes o con los compañeros de trabajo, porque eso se traslada a todos los espacios de la vida, Sí, a todos, esto a es, todos. yo creo que para ir concluyendo, al final siento que las personas deberían ser o intentar, o sea, intentar empezar a reconocerse. Es un trabajo difícil porque las personas dicen, no, yo tuve una infancia dura y una vida difícil, pero ahorita estoy bien. Ya, y ahí pasaron 30 años por encima No se y uno, trabajó nada. pero ¿y qué? No, hay momentos importantes de la vida que marcan para bien o para mal y la gente no se toma el espacio para decir, oiga, eso me dolió y eso me duele. ¿Yo lo puedo hablar? No, no lo puedo hablar porque es un tema sumamente complicado o necesito hablarlo así sea muy difícil. Bueno, hablemoslo. Pero Mm, digamos que al final es como todo. Yo doy espacio para hablar de esas cosas y digo, venga, mamá, sentémonos y hablemos de esto. Entonces, claro, te va a doler, vas a llorar, siente uno que la está lastimando, pero realmente uno no está lastimando a nadie. Uno está sanando a dos personas al tiempo. mm, Una persona que quiere expresar lo que le duele y y la la otra, otra que le daba pánico y terror a hablar de eso que sabía que estaba doliendo. sí, Entonces siento yo que el entender eso es lo que hace que las personas realmente sanen por dentro y en su espacio en general, pues funcionen mucho mejor. Creo que es mi percepción. Y sí, concuerdo contigo. Yo creo que las heridas de padres a hijos son más fuertes, total. pero también siempre depende mucho de los momentos. Y creo que es revelador, ¿no? Que se hable de que una mamá diga, sí, es más duro herir al hijo, porque yo creo que muchas mujeres, en este caso, pues madres dicen, no, pues a mí me tocó más duro y a usted le tocó menos duro de lo que me tocó a Y mí, si yo sobreviví, ¿usted por qué no va a porque sobrevivir? no va a aguantar. Sí, eso es, Claro, pero es que no se tenía el conocimiento de que esto que estoy haciendo aún no. te va a afectar toda la vida, y yo creo que aún falta. Entonces, el llamado es a eso, el llamado es a conversar más, a hacerse el viaje a uno mismo, pararse en el espejo y decir, todo esto que yo vivo, ¿de dónde viene? Todo esto que me duele, ¿de dónde viene? A conocer un poquito la historia de los papás. Yo creo que siempre haré ese llamado a que sabemos más de Simón Bolívar, de Churchill, de la Segunda Guerra Mundial, que de la historia nuestra, de la familia, de dónde venimos, quién eran los tíos, los abuelos. La historia se pierde muy cerquita. De pronto en el abuelito, la abuelita se pierde, no nos interesamos por saber quiénes somos, ni de dónde venimos, ni por qué nos duele lo que nos duele, ni por qué somos como somos. Y entender que hay un montón de cosas violentas en nosotros que no hemos trabajado y que nos duelen y que no son nuestras. A veces ni siquiera son nuestras, son heredadas de los papás, de los abuelos, de cosas no están bien tener. Y que este plano merece la pena que averigüemos eso para vivir lo mejor que se pueda. Sí, con las herramientas que tengamos, Divino, esa frase está súper trillada ahora, pero es que es cierto, es ¿no? que es cierto, es que uno no puede abrir un hueco con un corta uñas. Sí, no, tal cual. Hay que buscar con la palita, por lo menos, para que nos salga más bonito. Bueno, mamita, muchas gracias por esta conversación tan Ay, no, chévere. esta me Esta encantó. estuvo bueno. Gracias, Bueno, gracias por estar aquí hoy. te amo. Yo te amo.